¿Qué tal amigos de Tigo Sport? Aquí estamos en Expedición Guaraní con Gustavo Broñón. Gustavo, ¿cómo te va? Otro capítulo más de esta versión de nuestro país. Porque estamos repasando. Nos habíamos quedado allí en el punto, algunos equipos llegando a Porcué, transitando con un poco de agua ya. Y lo que había sido la bicicleta, allí decíamos más de 100 kilómetros de bicicleta. Hicieron, los equipos que están adelante hicieron 100 kilómetros de bicicleta y estaban empezando los 90 kilómetros de remo, sí, que es la etapa 6, ¿verdad? Y después viene la 7 y termina la carrera. Bueno, algunos equipos ya llegando al punto final, allí en lo que decíamos, en ese punto de control último. Vamos a empezar a ver imágenes de alegría, de emociones en este capítulo ya también, porque vamos llegando a la parte final de la durísima competición. Se pueden ver rastros a simple vista allí en las imágenes de algunas lesiones, las secuelas, por así decirlo, de lo que ha sido la dura competición, que es normal Muy dentro normal, de, muy normal. de este tipo de Y lo que competición. vemos es el final de la categoría aventura, fueron 230 kilómetros. La carrera completa fueron 550 kilómetros. Claro, larguísimo allí. Bueno, vamos a agradecer también a Cyclesport para sus marcas Specialized y Compressport. Qué mejor que una Compressport, una venda Compressport, por ejemplo, para al final de la competencia, durante la competencia también, alguna que otra venda allí que ayuda y mucho. Sí, muchísimo para recuperarse. Exactamente. Nosotros vamos a empezar a ver las imágenes de lo que fue justamente ya ese punto que le estábamos contando, así que sin perder más tiempo empezamos a ver las imágenes. Lindo, súper lindo.
Súper divertido. Perdimos un poquito, pero lindo, hermoso el trekking. Todo trazado, hermoso. Estuvo bueno. Dimos muchas vueltas en algunos lugares, pero ¿Se perdió? varias veces. Descansamos para poder aguantar. Llegamos hasta acá. Los 3 puntos, el 26, el 27, no, el 27, el 28 y el 29. Los más difíciles. They don't know what we want. All we want is the ice cream. That's awesome. Home's just around the corner. Almost done. After 5 days, we are nearly there. Between the three of you, could we ask one of you to take a photo of us so that there's 4 of us in a photo for a change? Paraguay! One of the biggest things for our team was the fact that Nicholas was navigating and he hit all the checkpoints pretty much spot on. Nick had a flawless navigation, even a couple of the tricky navigation points on the second hike. The plan was to try and get those checkpoints in the daylight so we can make a gap if we can. So we paddled out hard in the beginning, and then if we can make a gap on that trekking section, a lot of teams would have suffered. Paraguay is, it is a beautiful place. I think a lot of people, there's a lot of simplicity here. There's a lot of people that live and that are friendly. You can go in anywhere, you can ask for water,
people bring you ice. It is a friendly type environment. It's a good destination to come visit. Yeah, well, the heat is something unique. I've never been so hot in my whole life before. 40 degrees with humidity, it takes it to a whole new level. I really enjoyed walking through all the local environments and seeing people and seeing how people live. And you go through the jungle areas, the farm areas, the city areas. That's very special for me to see the true local Paraguay. Special place. I would like to come back here for a holiday next time. I'm going to spend another week here in Paraguay. I haven't got any firm plans yet, but I've checked out a few destinations. I want to drive across to the Iguazu waterfall, I think, and just do some touring and just take it a bit more relaxed this time. And enjoy Paraguay for a bit. It was a very special race that I think I'll remember a lot of specific details about it. I mean, I do adventure racing, so I enjoy the scenery and looking around in the new cultures, and Paraguay has been spectacular for that. I mean, it was a great reason to come out and race here because, I mean, I don't know why I would ever have come to Paraguay otherwise. So to actually get out there in the rural areas and look at and see the culture and see how people lived was fascinating for me. I thoroughly enjoyed looking at that. I mean, all the way from the iced teas and how you can be going along the smallest footpath in the country and there will be a motorbike coming from the other direction. The heat is obviously something very special about this race as well. I think the part I didn't enjoy the most is what everyone else is going to say, and that was the railway track that was totally overgrown. Yeah. I don't want to see my bike again. Retornamos aquí en Expedición Guaraní. Bueno, se va perfilando también, Gustavo, el equipo sudafricano de Cianosis, que ganó la carrera en este caso. Sí. Y estábamos viendo imágenes con ese cierre, gran cierre allí de ese bloque justamente. Lo que es la emoción, ¿verdad? Sí, de llegar a la meta y se podía notar cómo estaban ellos muy contentos. Y sobre todo hablando muy bien de Paraguay, que finalmente ese es el objetivo principal que tenemos nosotros cuando organizamos esta carrera. Hacer conocer nuestro país. ¿Qué dijeron los sudafricanos, por ejemplo? Mira, muchos halagos. Por otro lado, uno de ellos se quedó una semana más acá haciendo turismo. La chica también dijo que quería volver alguna vez de vacaciones. O sea, logramos de alguna manera que el Paraguay se conozca no solamente por lo que se ve en el diario o en la tele, claro, algunas que otras malas noticias seguramente, ¿verdad? Sino que por las cosas buenas que se pueden ver en el interior. Y esta gente disfruta mucho de eso. Como decía uno de ellos, disfruté mucho de ver cómo vive el paraguayo en el campo, ¿verdad? Lo sencillo que es, cómo te regalan hielo, agua, no tienen ningún problema en ayudarte, ¿verdad? Y, ducha. Una ducha. Claro, es una anécdota simpática. Ellos preguntaron cómo se dice shower, porque shower para ellos es un manguerazo de agua, ¿verdad? Para poder mojarse a medida que iban corriendo. Entonces preguntaban por le dijimos ducha, porque shower literalmente es ducha. Entonces llegaban a las casas y decían ducha, ducha, y le hacían pasar a su baño para que puedan ducharse. Y decía, increíble, ¿verdad? Sí.
Anécdotas de la carrera. El paraguayo es así, o sea, la Sí, familia paraguaya son realmente, así, sí. con esa simpleza, con esa amabilidad que solamente nos caracteriza a nosotros. Y vamos a hablar de un muy buen lugar que tenemos aquí en Paraguay, justamente, que también es el Hotel de las Estrellas, el Hotel Borbón, y venía a disfrutar el próximo fin de semana largo para pasar unos días especiales en familia, disfrutar de las instalaciones, piscina y jacuzzi al aire libre. El moderno y completo gimnasio Athletic Club y el spa te están esperando. Reservas al 659.000 al Hotel Borbón, entonces también allí. Bien, ¿qué nosotros más nos quedamos queda, muy Gustavo? contentos, Sí. Pancho, con todo esto, ¿verdad? Y obviamente el equipo sudafricano tuvo una carrera impecable. Sí. Hay que mencionar que ¿Por qué ganó el equipo sudafricano? Porque, ¿en qué se diferenció del resto de los equipos? lograron hacer la carrera sin perderse. ¿Por qué no se perdieron? Porque uno de ellos, es una suma de casualidades, uno de ellos es diabético y su insulina no le funcionaba por el calor. Ajá. Entonces tenían que irse muy lento. Y yendo muy lento, el cartógrafo tenía más posibilidades de leer bien el mapa. Entonces utilizaban el famoso dicho ese lento pero seguro. Ok. Ahí está entonces lo que marcó la diferencia para el equipo sudafricano, entonces, que se quedó con el primer lugar. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos viendo más imágenes de lo que fue aquí el capítulo Paraguay en Expedición Guaraní. Se olvidaron el tracker en la caja o en algún lugar ahí. Están penalizados con 2 horas. 2 horas. Dale. ¿Dónde firmo? Acá. ¿Seguro que no lo tiene? El tracker está apareciendo aquí. ¿Dónde aquí? Aquí, en este puesto. ¿Seguro? Seguro. Sí. ¿Cómo se firmamos? Pueden chequear y lo firman. Podemos chequear. ¿Sí? Todavía nosotros no lo tocamos. Todavía nosotros no tocamos, pero podemos chequear. Hey guys, we can't drag the kayak. Is that what you just said? Yeah, it's mandatory. Okay. Quisiera hacer si es verdad, ahora que mire si tiene el traqueo o no. Pues. ¿Y qué pasa con esto de salvar mala carrera? Bueno. Una mañana de todo se difícil, aprende, ¿no? Bueno, la cosa es acabar la carrera ya, lo mejor que podamos. Si salen bien, bien, si salen no tan bien, lo hemos intentado lo máximo. Mira que todo, ¿sabes? A partir de ahora, 8:29, Colombia tiene 2 horas de penalización acá. Ellos están acá. Hace 1 minuto comenzó su penalización. Bien. 10:30 se levanta su penalización. Bien. ¿Está? Bien.
Vamos bem. Um pouco cansado já. Não dormimos essa noite, mas dormimos um pouco aí em casa. Vamos terminar aí la bici o mais correto possível. Vamos. E terminar a carreira, o curso. Mosquitos, malditos mosquitos. Tá ruim de farol. Bastante. Seguro na carreira? Estamos chegando, eu acho que é segundo lugar. E eu nunca tinha realmente feito uma corrida de aventura expedicionária do circuito mundial de uma maneira bem competitiva. E brigar com as maiores equipes do mundo foi inacreditável, assim, foi fantástico. Estamos disfrutando este capítulo de Expedición Guaraní aquí por las pantallas de Tigo Sports. Estamos viendo las imágenes, mucha alegría, mucha felicidad, hasta bailecitos incluidos allí cuando llegan, lo que representa eso. El tema, decíamos, la experiencia no es terminar primero, sino terminar la carrera es una sensación tan impresionante que te olvidas de los dolores, de las penurias que pasaste y se te queda eso en la memoria grabado de por vida, ¿verdad? Claro, poder decir, yo terminé este tipo de Yo terminé y me superé a mí mismo, superé los dolores, superé el cansancio, superé el sueño. Esa sensación es demasiado grande. Entonces todo lo mal que pudiste haber pasado es nada más que una anécdota, ¿verdad? Exactamente. Todo lo mal que uno puede haber pasado también se puede superar yendo hasta Encarnación, al Hotel Agua Resort. Venía a vivir la experiencia de Agua Resort, donde vos y tu familia disfrutarán de la piscina en las mejores instalaciones. Un salón de juegos infantiles también para los chicos, sabrosos desayunos y la mayor variedad de platos. Van a experimentar el relax del hidromasaje o el sauna y podrán conocer los mayores atractivos de Encarnación a bordo del móvil del hotel. Hospedate en Agua Resort Hotel Encarnación y cada estadía será una experiencia única. Así que consultas y a los precios promocionales también a este número que aparece aquí en pantalla o al mail que también aparece allí. Hay que agradecer también a Localiza, que está en las principales ciudades del país, en los aeropuertos, y obviamente a Tigo Sport. También a la familia de Frutica, que estamos disfrutando todo lo que tiene que ver con este capítulo más de Expedición Guaraní. Así que así entonces agradecemos a nuestros patrocinadores. Bueno, Gustavo, tenemos que ir cerrando. Lastimosamente, porque hay tantas anécdotas que podemos contar, pero bueno. Por una cuestión de tiempo, para la el próxima. tiempo vuela en televisión. Así que estamos cerrando este capítulo. El próximo capítulo no se pierdan, lunes a las 22 horas aquí por las pantallas de Tigo. Por ahí nos vemos.